Bienvenidos a la 22ª Catequesis Mariana. Hemos terminado una primera fase de catequesis bíblicas sobre la Virgen María, recorriendo la trayectoria del Antiguo y del Nuevo Testamento, viendo los textos que hablan directamente de la Virgen María y de su misión. Sin embargo, no hemos terminado con la catequesis bíblica, porque nos queda un último aspecto muy interesante, que es el de las prefiguraciones de la Virgen María o las alusiones a la Virgen María en textos que podríamos llamar así más misteriosos. Porque la prefiguración, también llamada tipología, es una dimensión bíblica que no se comprende muchas veces muy bien, sobre todo en la mentalidad racionalista que se ha instaurado en nuestro mundo moderno. Y por eso, antes de ver estas prefiguraciones, voy a explicar mínimamente en qué consiste la prefiguración o tipología bíblica. Dios, en el Antiguo Testamento, da testimonio de la primera etapa de la revelación, que no es una etapa de plenitud. La plenitud de su revelación se da en el misterio pascual de Cristo. Es una etapa preparatoria, que tiene, por lo tanto, elementos imperfectos y pasajeros junto con otros elementos eternos y perfectos. Y por esta característica del Antiguo Testamento hay elementos inspirados por Dios que apuntan dentro de su realidad a misterios del Nuevo Testamento, es decir, que apuntan a Cristo, que apuntan a la Iglesia, que apuntan al misterio de la Trinidad, al misterio de la salvación, del bautismo, de la Eucaristía, que no son propiamente profecías donde se profetiza algo claramente. Esos textos ya los hemos visto con respecto a la Virgen María, sino que son realidades que son como sombras de la realidad. Si miramos, por ejemplo, nuestra sombra proyectada por el sol en el suelo, decimos: yo no soy la sombra proyectada en el suelo, pero esa sombra está esencialmente unida a mí, porque si mi cuerpo no estuviese ahí, la sombra no se proyectaría. Y esa sombra remite a mí, porque tiene más o menos mi forma. Puede estar más o menos distorsionada si el sol hace un ángulo muy grande. Y la sombra no soy yo, pero está esencialmente unida a mí. Y solo se explica por su relación conmigo. Del mismo modo, las figuras o tipos del Antiguo Testamento son como sombras de la realidad verdadera, es decir, existen por su relación esencial con un misterio del Nuevo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento está orientado hacia Cristo y hacia la plenitud del misterio pascual. Por eso hay realidades esencialmente vinculadas a este misterio, y en concreto yo me voy a fijar en las realidades que apuntan a la Virgen María dentro del Antiguo Testamento. Hay tres tipos de realidades que pueden prefigurar cosas del Nuevo Testamento. Estas son las instituciones, los personajes y los acontecimientos. Hoy en esta catequesis me voy a fijar solo en las instituciones. Instituciones suena un poco raro, pero ahora lo vais a entender. Instituciones son realidades que no son personas ni acontecimientos, que aparecen en el Antiguo Testamento y que apuntan, en este caso, a María. Vamos a ver 5. Espero que me dé tiempo en la catequesis de hoy. La primera es el árbol de la vida del libro del Génesis. El árbol de la vida
en el libro mismo anuncia o enseña que Dios, cuando crea al ser humano, lo crea con capacidad de haber alcanzado la vida eterna sin pasar por la muerte si hubiese comido del árbol de la vida. Es una realidad teológica que apunta directamente a eso en su sentido literal. Pero también el árbol de la vida del paraíso, que aparece en el capítulo 2 y 3 del Génesis, apunta a la Virgen María. Es como si fuese la Virgen María porque cumple una función análoga con la Virgen María. Todas las figuras, por ser figuras y no realidad, por ser sombra y no la realidad que proyecta la sombra, tienen también sus imperfecciones. Nosotros nos fijamos solo en el elemento que hace que proyecte a la Virgen María. El árbol de la vida, ¿en qué sentido es figura de María? En el sentido de que el árbol de la vida del paraíso, que es un árbol teológico, no es un árbol de libros de botánica, como todo árbol, tiene un fruto. Ese fruto que pende del árbol de la vida es lo que el hombre debería comer para tener vida eterna. Pues bien, sabemos que el fruto del árbol de la vida es Jesucristo, nuestro Señor. Él es la vida. Quien le come, quien come su carne y bebe su sangre, tiene vida eterna. Pero este fruto, Jesucristo, ha salido de alguna parte, no ha venido al mundo sin más, sino que el árbol de cuyo fruto ha nacido Jesús es María. Por eso María es el árbol de la vida y Jesús la vida que brota de este árbol. Recordad que este árbol de la vida estaba en medio del jardín que planta Dios y era comestible por el ser humano. Es decir, Dios no le prohíbe comer de este árbol. Del que le dice que no debe comer es del conocimiento del bien y del mal. Pero del árbol de la vida sí podía comer. Y hoy, gracias a que ya ha tenido lugar la redención, nosotros en la Eucaristía podemos comer de este árbol de la vida y podemos acercarnos a la Virgen María, que es la que nos da siempre este fruto, porque ella es, en el sentido último, este árbol de la vida. Por cierto, un mismo elemento del Antiguo Testamento puede prefigurar varias cosas. El árbol de la vida prefigura a María, pero también prefigura al árbol de la cruz, que es el árbol de la vida donde pende Jesucristo, el fruto de vida eterna. Por eso esta realidad de la tipología de la prefiguración es muy rica y está abierta a muchos sentidos interesantes y verdaderos, todos ellos. Segunda institución del Antiguo Testamento que alude a María: el arca de Noé. En el capítulo 6 del Génesis, después de haber tenido lugar un pecado horrible en la humanidad que hace que a Dios ya se le caiga el alma a los pies diciendo pero ¿hasta dónde hemos llegado? Después de unos pecados que parecen remitir al culto satánico, el hombre, habiéndose apartado de Dios hasta el extremo, ha introducido tanto la maldad en la humanidad que Dios decide purificarla con el agua del diluvio, que a su vez prefigura el agua del bautismo. Un agua que nos purifica, que nos limpia del pecado y nos abre a la vida eterna. Pero en ese contexto, Dios le dice a Noé que construya un arca de madera de ciprés con unas dimensiones descomunales para que quepa su familia y se salvaguarde la creación entera con animales de todas las especies. Pues bien, la Virgen María está también prefigurada por este arca de Noé que preservó la vida, que salvó de la muerte a la creación entera, puesto que ella es también nuestra arca y nuestro refugio en el momento de peligro, y ambas cumplen la misma función y por eso podemos decir que son figuras verdaderas. El arca de Noé cumple una función en Génesis 6 y 7, que es conservar la vida. Le dice Dios a Noé: fabrícate
un arca de madera de ciprés, y a través de ella estableceré mi alianza contigo, y entrarás en el arca con tu mujer, tus hijos y sus mujeres, y con la creación, para conservar la vida. También María cumple la misma función, es el arca donde nos refugiamos, donde podemos entrar y estar a salvo y seguros de cualquier inclemencia que haya en la humanidad, de un modo especial en las situaciones más adversas, como puede ser una guerra mundial, una catástrofe absoluta. Refugiémonos siempre en María. Ella es nuestra arca de Noé, que nos salva también de todo peligro. Noé hizo caso a la voz de Dios, entró en el arca con sus hijos, su mujer y su nuera, para librarse de las aguas del diluvio. Entremos también nosotros en el corazón de María Inmaculada para que nos salvemos de todos los diluvios, de todas las corrientes y todos los huracanes que acechan nuestra pobre humanidad, que necesita de esta arca de salvación. Tercera institución del Antiguo Testamento, la zarza ardiente de Moisés. En el capítulo 3 del Éxodo, Moisés, después de haber nacido en el pueblo judío, haber sido salvado de las aguas del Nilo, recogido por la hija del faraón, después de haber vivido en la corte del faraón, después de haber ido a visitar a sus hermanos hebreos y ver que estaban en la esclavitud y haberles intentado salvar por sus propios medios, siendo perseguido a muerte por el faraón, huye de Egipto, se instala en Madián y allí pasa un montón de tiempo porque ya ha encontrado una nueva familia, se ha casado con Débora, está con su suegro Jetro, está pastoreando su rebaño, han pasado ya muchos años, tiene ya unos 40 años y mientras pastorea a las ovejas ve un gran misterio, una zarza que arde pero que no se consume. Dice, qué gran misterio, voy a acercarme a ver qué es esto. Y al acercarse Dios le habla y le dice, Moisés, descálzate porque pisas un terreno sagrado. Y desde la zarza ardiente que no se consume, Dios le habla. Consideremos esta zarza. Por un lado, contiene la presencia de Dios en ese fuego que no se consume. La zarza en sí no es la llama ardiente, no es la presencia de Dios, pero tiene en sí la presencia de Dios. Y sin embargo, esta zarza no se consume. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios, que es representada muchas veces como una columna de fuego, consume todo aquello impuro que se le acerca. Nada impuro se le puede acercar so pena de caer consumido y calcinado. Esta zarza ardiente, sin embargo, no se consume, se mantiene íntegra y contiene en sí la presencia de Dios. Por eso, esta zarza ardiente prefigura a la Virgen María. María, como esta zarza, recibe en su seno a Dios mismo, a Dios hecho carne, y no es consumida. Cualquier otra persona que se hubiese unido a Dios de este modo por su impureza habría quedado consumida, como en el Antiguo Testamento tantos, los que se acercaron imprudentemente a Dios en su impureza, cayeron. Sin embargo, María, que es inmaculada, que es toda pura, era la única capaz y digna de albergar en su seno a Dios mismo sin morir en ello. Y en ese sentido es como esta zarza ardiente. Contiene a Dios en su seno y no muere, no se consume. Y quien se acerca al misterio de María tiene que hacer como Moisés, descalzarse, porque entra en un terreno sagrado. María
es la tierra sagrada en la que Dios se ha hecho hombre. Y desde María, Dios nos dice lo mismo que le dijo a Moisés en la zarza ardiente: he visto la aflicción de mi pueblo y he decidido salvarles. También Dios se hace hombre en María para decirnos: he visto que el pueblo, que la humanidad está necesitada de salvación, por eso he decidido venir a través de María para salvarlos. Lo hizo la primera vez y lo sigue haciendo continuamente en la historia de la Iglesia. A través de María viene siempre a salvarnos y lo hará de un modo también especial al final de los tiempos. Siguiente realidad que prefigura a María en el Antiguo Testamento, parecida a esta de la zarza ardiente: el Arca de la Alianza. Poco después de este acontecimiento, después de que Moisés ha ido a Egipto y ha liberado al pueblo y con mucho esfuerzo le ha sacado y han atravesado el Mar Rojo y se han liberado ya de la persecución del faraón y han llegado al Sinaí, el mismo lugar donde se había aparecido la zarza ardiente, Dios le dice a Moisés que construya un arca que va a ser el lugar de su presencia en medio del pueblo. Y una vez que el arca es construida y el santuario es construido, Dios bajará sobre el arca con una presencia de una columna de fuego durante la noche y columna de nube durante el día. Y el arca de la alianza va a contener las tablas de la alianza y el maná del camino del desierto y la vara de Aarón, que confirma que Aarón va a ejercer el sumo sacerdocio. Pues bien, hay una analogía entre este arca de la alianza y María, porque Dios ha hecho la nueva alianza en Jesús, en la carne de Jesús que ha recibido de María. Y María es este arca que lleva dentro a Jesús. Igual que el arca llevaba en sí la presencia de Dios, María, embarazada de Jesús, como la zarza ardiente, lleva dentro el misterio de Dios. Y a la vez es la presencia de Dios en medio de nosotros, María y el arca, y contiene en sí la alianza, y contiene en sí el maná, y contiene en sí el sacerdocio de Aarón. María ha dado a luz también a Jesús, que es el maná, y al sacerdocio de Jesús, según el rito de Melquisedec, y la nueva alianza en la carne. Ella, en ese sentido, es también prefigurada por esta arca. Y por último, la escala de Jacob. Antes de estos acontecimientos, el tercero de los patriarcas, el nieto de Abraham e hijo de Isaac, Jacob, cuando huye de su tierra porque su hermano Esaú le quiere matar después de haber tomado la bendición de su padre que iba a recibir Esaú, Jacob huye hacia la casa de su familia en el norte, en Harán, y cuando ya no puede más se echa a dormir sobre una piedra y tiene un sueño muy especial en el que ve, en ese sueño, que en el lugar donde está durmiendo sale una escalera que llega hasta la puerta del cielo y por esa escalera suben y bajan los ángeles. Y cuando se despierta dice: Dios mío, he estado durmiendo en la casa de Dios, en Betel, y yo no lo sabía. Y entonces hizo un altar en este lugar, Betel, porque es el lugar donde está la escalera que une el cielo con la tierra. Pues bien, esta escala de Jacob, esta escalera del sueño místico de Jacob, también prefigura a María, porque María es la escalera que ha unido el cielo con la tierra. Es la puerta del cielo por medio de la cual Dios ha entrado en nuestra tierra, en la humanidad, al hacerse hombre. Es la verdadera puerta que une cielo y tierra. Y no solo por donde baja Dios a la tierra, sino también por donde nosotros subimos al cielo. Ella es la escalera en dos direcciones, como los ángeles que se ven subir y bajar por esta escala de Jacob. Bien, pues estas realidades, estas instituciones del Antiguo Testamento prefiguran, apuntan, aluden al misterio de María. En las siguientes catequesis profundizaremos en los personajes
que prefiguran a María, y en la última, en las últimas realidades que remiten a ella, que no son ni instituciones ni personajes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.